Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del ciclo Revisitando la crítica de la razón pura, consecuencias epistemológicas y políticas, a 300 años del nacimiento de Immanuel Kant. Hay una cita de Ernst Cassirer, publicada en Kant, Vida y Doctrina, que me gustaría retomar para abordar la cuestión de la diferencia entre fenómeno y noúmeno, y fenómeno y cosa en sí, no porque sean los únicos términos ambiguos de la crítica de la razón pura, sino porque a medida que avanzamos en la lectura de la obra, vamos descubriendo nuevos matices y o nuevos sentidos de los términos involucrados en la argumentación. Cito: quien no tenga en cuenta esto, quien crea que el sentido de un determinado concepto fundamental se reduce a su primera definición y queda agotado en ella, quien lo considere por tanto como algo inmutable, a lo que no afecta para nada la marcha del pensamiento, llegará por fuerza, partiendo de esta concepción, a conclusiones falsas. Fin de cita. En este sentido, yo considero que hay significados diferentes de la palabra fenómeno que me gustaría recordar. Si bien en el prólogo a la segunda edición Kant plantea la diferencia entre fenómeno y cosa en sí, para dar cuenta del objeto del conocimiento, en la estética trascendental, primera sección de la doctrina de los elementos que componen la experiencia científica, aparece una primera definición del término alemán Erscheinung, traducido como fenómeno. Cito: el objeto indeterminado de una intuición empírica se llama fenómeno. En el fenómeno llamo materia de él a aquello que corresponde a la sensación, pero a aquello que hace que lo múltiple del fenómeno pueda ser ordenado en ciertas relaciones, lo llamo la forma del fenómeno. Puesto que aquello solo dentro de lo cual las sensaciones se pueden ordenar y pueden ser dispuestas en cierta forma, no pueden ser a su vez ello mismo sensación, entonces la materia de todo fenómeno nos es dada, ciertamente solo a posteriori, pero la forma de todos ellos debe estar presta a priori en la mente y por eso debe poder ser considerada aparte de toda sensación. Fin de cita. Crítica de la razón pura, estética trascendental, parágrafo 1, A20, B34. Como vemos, Kant reproduce la estructura ontológica que propone Aristóteles entre materia y forma. Y en esta primera acepción, el fenómeno debe ser entendido como el objeto indeterminado de una intuición empírica, esto es, una multiplicidad ordenada bajo ciertas relaciones, donde la materia, lo dado a la sensibilidad, es la sensación, y la forma que ordena lo dado son las intuiciones puras, el espacio y el tiempo. Siendo el espacio la forma de los fenómenos de los sentidos externos, esto es, cito, la condición subjetiva de la sensibilidad, solo bajo la cual es posible para nosotros la intuición externa. Estética trascendental, A26, B42. Y siendo el tiempo la condición formal a priori de todos los fenómenos, esto es, cito, solo en él es posible toda la realidad efectiva de los fenómenos. Estos pueden todos desaparecer, pero él mismo, como la condición universal de la posibilidad de ellos, no puede ser suprimido. Estética trascendental, A31, B46. Con esto, Kant empieza a delinear la diferencia que más adelante va a establecer entre los fenómenos y las cosas en sí mismas. Para nosotros, los objetos deben sernos dados a la intuición sensible, esto es, somos afectados por las cosas. Pero, como dijimos, a los objetos dados no los recibimos pasivamente, sino que los ordenamos bajo ciertas relaciones. A los fenómenos del sentido externo los ordenamos en el espacio y a todos los fenómenos en general los ordenamos en el tiempo. Esto quiere decir que como objetos de nuestros sentidos ya están en el espacio y o en el tiempo. Además,
el espacio y el tiempo, por sí mismos, no son más que formas de nuestra sensibilidad, y por sí mismos no son nada. Espacio y tiempo gozan de realidad empírica en la medida en que nos permiten organizar la multiplicidad dada a la intuición sensible, y al mismo tiempo de idealidad trascendental, porque ni el espacio ni el tiempo le pertenecen a la estructura real de las cosas. Veamos entonces las conclusiones extraídas por Kant en el parágrafo 8, observaciones a la estética trascendental. En primer lugar, Kant va a distinguir entre las cosas tal como son en sí mismas y las cosas tal como aparecen para nosotros. Y ese es otro significado atribuido a la palabra fenómeno. Cito: hemos querido decir, pues, que toda nuestra intuición no es nada más que la representación de fenómeno, que las cosas que intuimos no son en sí mismas tales como las intuimos, ni sus relaciones están constituidas en sí mismas como se nos aparecen, y que si suprimiésemos nuestro sujeto, o aún solamente la manera de ser subjetiva de los sentidos en general, entonces toda la manera de ser de los objetos en el espacio y en el tiempo, todas sus relaciones, y aún el espacio y el tiempo mismos, desaparecerían. Y que como fenómenos no pueden existir en sí mismos sino solamente en nosotros. Permanece enteramente desconocido para nosotros qué son los objetos en sí y separados de toda esta receptividad de nuestra sensibilidad. No conocemos nada más que nuestra manera de percibirlos, que es propia de nosotros y que tampoco debe corresponder necesariamente a todo ente, aunque sí a todo ser humano. Fin de cita. Crítica de la razón pura, estética trascendental, A42, B59. En este punto, Kant subraya la diferencia trascendental que existe entre la sensibilidad y el entendimiento. Esto es, la diferencia que existe en la manera que tenemos de conocer o representarnos a los objetos. Esto significa, como vimos, que intuir y pensar son dos maneras diferentes de representarnos a los objetos y que mediante ninguna de las dos vamos a tener una representación más o menos cercana a la cosa misma. Siempre vamos a tratar con un nuevo fenómeno, una representación de la cosa, un modo de ser de la cosa para nosotros. Sin embargo, esta manera de representarnos a las cosas como objetos no es meramente subjetiva, en el sentido de individual, sino compartida por todos los miembros del género humano, como leímos más arriba. Justamente, en la medida en que el espacio y el tiempo son formas a priori de la sensibilidad y no predicados de las cosas mismas, es que se pueden formar juicios sintéticos a priori en el campo de las matemáticas. Por eso se puede decir algo a priori respecto de las formas de los objetos de los sentidos, entendidos como meros fenómenos, pero nada se puede decir acerca de las cosas mismas. Cito: por eso, todos los objetos son meros fenómenos, y no cosas dadas en sí de esta manera, de los cuales, fenómenos, también por eso se puede decir mucho a priori, por lo que respecta a la forma de ellos, pero nunca se puede decir ni lo más mínimo de la cosa en sí misma, que pudiera servir de fundamento de esos fenómenos. Fin de cita. Crítica de la razón pura, estética trascendental, A49, B65. Esta diferenciación entre cosa en sí misma y fenómeno es válida también en lo que concierne a la representación del yo. Como dijimos, el yo soy se determina en el tiempo como sujeto. Puesto que se da en el tiempo, nunca es una cosa en sí misma para sí mismo. Cito: si la facultad de hacerse consciente de sí mismo ha de recoger, aprehender lo que yace en la mente, esta facultad debe afectarla a ella,
y sólo de esa manera esa facultad puede producir una intuición de sí misma, cuya forma empero, que reside previamente en la mente, determina en la representación del tiempo la manera como lo múltiple está reunido en la mente, porque ella se intuye a sí misma no como se representaría a sí misma inmediatamente de manera espontánea, sino según la manera como es afectada por dentro, y en consecuencia cómo se aparece a sí misma y no como es. Fin de cita. Crítica de la razón pura, estética trascendental, B69. Con esta aclaración, Kant subraya la diferencia entre fenómeno y cosa en sí. A su entender, por más que tomemos la intuición empírica de las cosas como punto de partida del conocimiento verdadero, como hacen los empiristas, nunca vamos a acceder a las cosas mismas, puesto que nuestras representaciones de las cosas están mediadas por las intuiciones puras del espacio y el tiempo como sus condiciones de posibilidad. Sin embargo, esto no significa que nos encontremos frente a simples apariencias, fantasías o quimeras de la imaginación. Cito: si digo, en el espacio y en el tiempo, la intuición, tanto la de objetos externos como también la autointuición de la mente, los representa a cada uno de estos objetos, tal como él afecta a nuestros sentidos, es decir, como aparece, eso no quiere decir que esos objetos sean una mera apariencia ilusoria, pues en el fenómeno, los objetos, e incluso las maneras de ser que les atribuimos, son considerados siempre como algo efectivamente dado, solo que en la medida en que esa manera de ser depende solamente de la especie de intuición del sujeto en la relación que con él tiene el objeto dado, ese objeto como fenómeno se diferencia de él mismo como objeto en sí. Fin de cita. Crítica de la razón pura, estética trascendental, B69. Debemos identificar al fenómeno con la apariencia, detrás de la cual se oculta la verdadera realidad. Esto significa que lo contrario del fenómeno no es la esencia, sino la cosa tal como es en sí misma. El fenómeno es la representación que nosotros nos hacemos de las cosas. Es el modo en que las cosas se nos aparecen. En primer lugar, bajo las formas de la intuición, como vemos en toda la sección dedicada a la estética trascendental. En segundo lugar, bajo las formas puras del entendimiento, tema del que se ocupará la primera parte de la lógica trascendental, esto es, la analítica trascendental. Si el fenómeno es el modo en que tenemos de representarnos a las cosas, esto quiere decir que las cosas están presentes. No puedo dudar de su presencia ante mí, pero que no podemos saber cómo son en sí mismas. Este es uno de los límites del conocimiento humano. Para conocer, los objetos deben sernos dados a la intuición sensible, que puede ser pura o empírica. Sin embargo, con las intuiciones sensibles no alcanza para tener un objeto de experiencia. En lo que sigue, vamos a analizar otra acepción de la palabra fenómeno que encontramos al final de la analítica trascendental.